A continuación tenemos por videoconferencia, nos acompaña desde Santiago de Chile el abogado Alfredo Ugarte. Se ha desempeñado como docente de pre y posgrado de prestigiosas universidades de su natal Chile y también en Ecuador. Como complemento a la asesoría profesional se desempeñó como fiscal subdirector jurídico del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y es director titular de Corporación de Investigación y Estudios de la Seguridad Social CIEDES, donde participa en las áreas de estudio y desarrollo, teniendo a su cargo el trabajo de dirección y coordinación de distintos proyectos. En la actualidad, además, se desempeña como director titular en algunas empresas en su país. Hoy nos acompaña con el tema facilidades esenciales y abuso de posición dominante. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, digamos, primeramente, señalar de que el concepto de facilidades esenciales, ¿ya?, parte de un presupuesto que es básico, ¿ya?, que estamos dentro de un modelo de economía de mercado, ¿ya?, porque obviamente que en un modelo de economía planificada, ¿ya?, no podríamos estar hablando de facilidades esenciales, porque precisamente una economía planificada, quien detenta el poder de la planificación es el que decide la asignación de los bienes y recursos, y por lo tanto no estamos dentro de ese ámbito. O sea, partimos del presupuesto que estamos dentro de una economía de mercado. Y dentro de lo que es una economía de mercado, aquí, y tomando un poco lo que decía, digamos, nuestra presentadora, respecto del bienestar social y el bienestar de los consumidores y no exponerlas a abusos, nosotros tenemos que tener presente que dentro de lo que entendemos por un modelo de economía de mercado, yo le agregaría, digamos, como elemento esencial en lo que es o ha sido la economía alemana, en que hay una economía social de mercado, ¿ya? Porque en una economía de mercado a secas, ¿ya?, evidentemente que el control de los abusos es mucho más difícil, ¿ya?, y los sistemas, al ser tan abiertos, ¿ya?, impiden un adecuado control e impiden, digamos, el control específicamente de los abusos. Por lo tanto, es muy importante tener presente esa prevención, y entramos de lleno entonces a ver qué entendemos, ¿ya?, dentro de una economía social de mercado, ¿ya?, lo que son las facilidades esenciales y cómo pueden influir para efectos de generar posiciones de dominio, y dentro de esa posición de dominio generar el abuso. Y en este sentido hay un concepto previo que ustedes o nosotros tenemos que tener claro, es que la posición de dominio o la posición monopólica de por sí no es lo reprochable, porque una posición de dominio, una posición monopólica puede ser legítima, ¿ya?, y puede estar perfectamente controlada o fiscalizada. El problema es cuando, en virtud de esa posición de dominio, esa posición monopólica, abusa de ella e impide que se juegue con las reglas del libre mercado. Y ahí hay una frase muy importante dentro de las personas que nos dedicamos a esta materia que hay que tener claro, ¿ya?, que es la siguiente, ¿ya?, cuando el mercado, ¿ya?, depende de las instalaciones esenciales. Es decir, cuando nosotros damos cuenta de que el funcionamiento del mercado está dependiendo de una instalación esencial, no cabe duda que estamos frente a un problema que tenemos que atacar, que tenemos que fiscalizar y que tenemos que resolver. Vamos a ponerlo con un ejemplo concreto, ¿ya? Pueden haber muchos constructores, muchos arrendadores de trenes o muchos operadores de trenes, pero si existe solamente una línea sobre la cual estos puedan circular y el dueño de esa línea es uno solo e impide que los demás operadores puedan actuar, aunque tengan mejores trenes de última generación y él tenga trenes con 20 o 30 años de antigüedad, pero él controla las líneas, que es el mercado, digamos, de la facilidad esencial, evidentemente que estamos frente a un problema, porque no está dejando operar a otros actores del comercio que pueden tener mejor tecnología, pueden tener mejores trenes, mejores condiciones, pero les impide ya entrar al mercado. Entonces, es ahí donde queda graficada la necesidad el concepto de una necesidad esencial. Es decir, estamos claros de que aquí estamos frente a
medios, mecanismos, tecnología o instalaciones que son de tal envergadura que sin ella se impide el mercado o se impide su funcionamiento a través, ya sea de impedir, digamos, el ingreso, negando el uso de las facilidades, o lo que se llama el impedir el tratar o el contratar, ¿ya? Entonces, o escoger a los que él quiere para contratar. Entonces, ahí, digamos, tenemos una claridad en lo que nos enfrentamos, digamos, a este tema de las facilidades esenciales, ¿ya? Y unido a esto, ya hay 2 o 3 puntos o materias que es importante tener presente y sobre los cuales algunos tratadistas dicen que la doctrina de las facilidades esenciales estaría en retirada por los nuevos acontecimientos, ¿ya? Que han ido ocurriendo en el devenir de los funcionamientos de los mercados y de la economía. Me explico. Hoy, a nivel internacional, nacional, y yo creo que ustedes también lo viven, ya han nacido con bastante profundidad los mercados regulados. Y son mercados regulados porque conllevan una situación muy importante en relación al consumidor, en relación a los usuarios y en relación al desarrollo mismo de las ciudades, de las comunidades. Y así tenemos mercados regulados en la electricidad o energía, tenemos control en los mercados de agua o sanitario, tenemos control o regulación en los mercados hospitalarios, tenemos control o regulación en los mercados de las concesiones, de obras públicas, caminos, puentes e instalaciones, ¿ya? Puertos y aeropuertos, y tenemos, digamos, regulación en todo lo que es el sistema urbanístico de caminos, que no necesariamente va asociado a concesiones, sino también son instalaciones construidas por el Estado, pero entregadas en administraciones particulares, ¿ya? Entonces, la existencia de todos estos mercados regulados, o el derecho regulatorio que se llama también en doctrina, dicen que deja un tanto de lado el tema de las facilidades esenciales, porque si las principales instalaciones que afectan a los mercados, como los puertos, aeropuertos, caminos, puentes, etcétera, están, digamos, regulados por la autoridad y por cuerpos legales, ya tendríamos, digamos, una disminución de importancia o una pérdida de importancia de la doctrina de las facilidades esenciales. Lo que en cierta medida es cierto, pero también no es menos cierto que hay otras situaciones, como es el de los bienes o derechos incorporales, como son las patentes, las licencias o los sistemas de software, que también constituyen bienes esenciales o facilidades esenciales, que con la cual se puede impedir el ingreso de otros competidores. Piensen ustedes que a lo mejor pudiera ser de que un gran productor de software quisiera trabajar solamente o conectar a su sistema a uno o dos de sus competidores y dejar todos los demás fuera, y ahí estaríamos frente a un caso de una instalación esencial que hay un abuso, digamos un control, y hay un abuso de posición al no permitir que los demás también ingresen a esas redes o ingresen a esos sistemas o a esos softwares, ¿ya? Por lo tanto, todavía quedan, digamos, áreas de la economía o áreas de influencia, ya sobre todo, como digo, en derechos incorporales o patentes. Véanse ustedes las patentes médicas, los remedios, que también pueden atacarse por el lado de las facilidades esenciales cuando no se permite en igualdad de condiciones ingresar al mercado en bien de la comunidad. Y ahí, retomando, digamos, algunas palabras que le escuché a la presentadora, hay un tema que es clave, que son los consumidores. Los consumidores, ya, a través de las leyes de protección a los consumidores, también han minimizado la importancia que tenía años atrás el concepto de facilidad esencial. ¿Por qué? Porque las facilidades esenciales, al alterar un mercado, impedía el libre ejercicio de la libre competencia, y al impedir la libre competencia afectaba con precios, digamos, que eran realmente duros o malos para la población. Entonces, en el fondo, afectaba al consumidor final. Pero como se han construido leyes de protección a los consumidores, a través de esas leyes en que se regulan contratos, se regulan operaciones financieras, se regulan acceso a los mercados de transporte, etcétera, ya a través de esa vía también existe un control indirecto que hacen perder importancia a las facilidades esenciales como un medio de ejercer una posición de dominio que afecte el libre mercado. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración esos elementos que nos permiten, bienvenido sea,
el poder cuidar un trato justo, un mercado justo y la protección de los consumidores. Y aquí hay otras dos situaciones que debemos, digamos, analizar, que es la siguiente. La función social de la propiedad, por un lado, y por otro lado, las ayudas públicas estatales. Entonces ustedes preguntarán, pero ¿qué relación tiene esto? Mucha relación. Porque no se olviden de que el gran constructor o quien tiene el poder de otorgar determinadas concesiones, playas, puertos, aeropuertos, caminos, etcétera, es el Estado. Y el Estado, digamos, a través de esas concesiones, concede la administración a particulares, ya sea empresas nacionales o extranjeras, en que si no están bien regulados, no están bien delimitadas las obligaciones y la función, digamos, que deben cumplir en relación a los ciudadanos, ¿ya? Podemos encontrarnos en que generamos o autogeneramos posiciones dominantes o posiciones monopólicas en el uso de determinados puertos, aeropuertos, carreteras, y abusando de esa posición monopólica puede impedir la participación o el ingreso o generar barreras de ingreso de los agentes económicos que quieran entrar a esos mercados. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar mucho las bases legales en relación a los principios constitucionales que tengamos. Ahí también entra a jugar el principio de subsidiariedad del Estado, ¿ya? Respecto de cómo controlamos y cómo regulamos a esos concesionarios que van a utilizar los puertos, aeropuertos, caminos y carreteras, ¿ya? Por lo tanto, eso lo tenemos que tener muy claro. Y lo otro, ¿ya?, es que el Estado, en uso de sus potestades, ¿ya?, desarrolla un concepto, ¿ya?, que está en todas, digamos, las legislaciones y en todos los países, que es el concepto de las ayudas públicas, ¿ya? El Estado toma recursos y mediante estos que vienen de los tributos, impuestos, contribuciones, ¿ya?, toma ese dinero y, ¿cómo es que se llama?, va en ayuda de determinadas situaciones. Ya piensen ustedes, una fuerte marejada o un temblor destruye un puerto. Ese puerto puede, digamos, de que no existan los recursos del administrador privado para, ¿cómo es que se llama?, reconstruirlo, y va al Estado y genera, digamos, ayuda, digamos, para reconstruir, o fondos de reconstrucción, ¿ya? Piensen ustedes cuando han habido en algunos estados, incluso en los mismos Estados Unidos, con la crisis de Lehman Brothers, ¿ya?, prestó recursos a los bancos para salvar el sistema financiero. Entonces, esas ayudas públicas, a veces, si no están bien estructuradas, pueden provocar situaciones de desequilibrio, construir posiciones dominantes respecto de los actores del determinado mercado que ayuda, y si eso no está bien regulado, también puede producir, evidentemente, una posición monopólica que se abuse de esta y que a través del uso de estas facilidades construidas con platas, con ayudas estatales, ya se pueda, digamos, indirectamente provocar un daño a los consumidores finales o un daño a los agentes económicos, atentando contra la libre competencia. Entonces, de ahí la importancia de tratar este tema, ya, de que está en permanente evolución, ya, y que va en coordinación con otras normas. Ya no está tan separado. O sea, las facilidades esenciales no es algo exclusivamente del derecho a la competencia, sino que también va de la mano con regulaciones de carácter, lo que se llama el derecho regulado, a las distintas áreas, como ya señalé, ya, y va en relación a los consumidores, porque en el fondo la preocupación de la autoridad fiscalizadora, como en el caso de usted, la Superintendencia de Poder de Mercado, es cuidar porque el mercado funcione en lo más perfecto posible, esté sin barreras de entrada, ya, para efectos de que los agentes económicos libremente puedan entrar o salir, y que eso sea en directo beneficio para que los consumidores tengan una, ¿cómo que se llama?, oportunidad de acceder a bienes y servicios con precios justos y en forma correcta, ¿ya? Entonces ahí está la dinámica, y ahí está la importancia de las facilidades esenciales, lo que constituye. Ahora, existen 4 elementos fundamentales, digamos, para entender cuándo estamos frente a una instalación esencial, ¿ya?
el primero que exista esa instalación, como dije, puerto, aeropuerto, camino, ¿ya? Y que esa instalación esté controlada por una persona, o por una empresa, o por una sociedad, o por un conjunto de personas, pero que en ese control ya hayan adquirido una posición monopólica, ¿ya? Lo repito ahí, esa posición monopólica en sí no es perjudicial en sí, solo se va a transformar en ilegal, o en ilícito, o en perjudicial, cuando se abuse de esa posición. Pero primero tiene que estar la existencia de esa instalación y que ella sea controlada por una persona que adquiere el carácter monopólico. Porque si esa instalación esencial está replicada 2, 3, 4 veces y la tienen más, no estamos frente a una instalación esencial porque hay varias, no es una. Y en eso no lo podemos olvidar. Entonces, la existencia de esa instalación y el control de la misma por alguien que tiene el carácter o tiene la posición de monopolio. Es primera cosa. Segunda cosa, que exista la inviabilidad práctica o económica de poder replicar, duplicar o construir paralelamente una instalación de esa naturaleza, ¿ya? Porque si es viable y es posible, no estamos dentro de una instalación monopólica o de una instalación esencial, porque es perfectamente replicable. Y aquí, digamos, hago un paréntesis para tocar un tema que es importante, que es el tema de la función social de la propiedad. El derecho de dominio, ¿ya?, es un derecho que nos da, digamos, las 4 facultades que vienen del derecho romano, que el usar, gozar, disfrutar y disponer, ¿ya? Pero esos derechos no son absolutos. Siempre tienen una línea divisoria cuando entramos a la solidaridad y al bienestar común de todos. Por lo tanto, ya ese principio de función social de la propiedad que está en la mayoría de las constituciones nuestras, ya tiene que hacerse valer frente a este tipo de regulaciones. Siempre el bien común general va a primar sobre el particular, aunque tenga que limitarse poco, mucho, más o menos el derecho de dominio. Porque la regulación de la instalación esencial implica necesariamente una limitación al derecho de dominio. Porque cuando yo obligo a alguien a compartir, a contratar y a usar, le estoy limitando su dominio absoluto. Pero eso está en un bien superior que está radicado por el bien social de la propiedad, ¿ya? Entonces tenemos la instalación esencial, tenemos el controlador que tiene una posición de monopolio, tenemos la inviabilidad e imposibilidad económico-práctica de replicar esa instalación. Por ejemplo, un único puerto porque no hay otra entrada, no hay otra bahía donde yo pueda construir un puerto de despacho de mercancías, por ejemplo, ¿ya? Eso se da mucho ya en varios países, pero por ejemplo en mi país hay, digamos, ciudades en el norte que existe la posibilidad, digamos, de construir ahí un solo puerto en una sola entrada. ¿Por qué ahí? Porque ahí tiene la conexión directa con las minas, los minerales de yodo, de cobre o de sal. Entonces, la única parte que me hace viable en la relación del precio-beneficio, poder sacar esos minerales a través de esa instalación portuaria, porque si me voy por otros lados, a otras ciudades, el solo hecho de transportar ese mineral, el costo del transporte se me va el ejercicio de mi utilidad o de mi ejercicio para ejercer un comercio. Por lo tanto, debo ocupar esa. ¿Por qué? Porque ese puerto está al lado de la mina, está al lado del cobre, está al lado de la sal, está al lado del yodo, y tengo que sacarlo en forma directa, ¿ya? Entonces, es la única. No puedo replicar otro, ¿ya? Eso en un ejemplo. En tercer lugar, teniendo ya estos 3 elementos, un cuarto elemento que tiene 2 situaciones que son muy importantes. Uno, es la denegación, ¿ya?, del uso a los competidores. O sea, en negarle, entrabarlo e impedirle que pueda tener acceso y usar ese puerto, aeropuerto o camino, ¿ya? Simplemente, digamos, sin una causa justificada, yo lo impido, ¿ya? Primera cosa. Pero tiene un segundo bemol, que es no solamente impedirlo o no impedírselo per se, sino que a través de un subterfugio, como es negarme a contratar con él, ¿ya?, impedirle el acceso. Y así, por ejemplo, yo puedo contratar y acceder a esa instalación esencial a 1 o 2 o 3 competidores míos, pero a los otros 5 no contrato con ellos. Les niego el derecho a contratar, ¿ya? O sea, esta forma de denegación
¿ya? Puede ser una negación directa en cuanto al uso del bien, pero también puede ser una negación de querer contratar con él para darle acceso al uso, ¿ya? Y el último elemento, ¿ya?, que es un elemento de carácter de análisis subjetivo, la inexistencia de una legítima razón de negocio que pueda amparar o justificar a quien detenta esa posición de las instalaciones esenciales para impedir o generar barreras de ingreso a otros competidores. Es decir, si no hay una justa causa, no hay una justa razón para impedirlo, evidentemente que cumplidos estos 4 elementos que hemos hablado, estamos frente a una instalación esencial y estamos frente a un abuso de posición al impedir que otros ingresen, y por lo tanto necesita la intervención ya sea de la autoridad o del tribunal que impida y restablezca el derecho de todos a acceder a esas instalaciones y a acceder a los mercados, generando la protección de la libre competencia, que en definitiva es obligación del Estado el cuidar de la libre competencia y que los mercados se desarrollen en igualdad de condiciones, en igualdad de barreras de ingreso, evitando presiones o evitando todo tipo que impida o todo tipo de cosas que haga imposible ejercer la libre competencia. ¿Ya? Así que, en definitiva, si bien es cierto el hecho de existir todas estas regulaciones paralelas en determinados mercados regulados, ayuda a evitar que se abuse de una posición de dominio respecto de las instalaciones esenciales, no es menos cierto que tenemos que seguir trabajando y seguir desarrollando y procurando que nunca podamos autorizar o permitir que posiciones de dominio ejercidas con abuso de posición impidan el ejercicio del libre mercado a través de la negación del uso o negativa de contratar respecto a las instalaciones esenciales. Eso es. No tuvimos ningún problema, se escuchó bien todo. En todo caso, sí, no tenemos al momento en el auditorio ninguna inquietud. Le agradecemos al abogado Alfredo Ugarte por su exposición sobre facilidades esenciales y abuso de posición dominante. Muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Muchas gracias.